El día de hoy les traigo un tema que quizás nos han enseñado de una manera algo vaga o un poquito superficial. Esta es la migración. Bien, quizás hemos escuchado que algún familiar migró, incluso nuestros propios padres. Quizás nosotros somos los próximos en emigrar. ¿Quién sabe? Y nos han enseñado quizás sobre algunas causas y consecuencias que estas lleva, ya sea una causa de buscar trabajo y la consecuencia sea lograrlo y tener una mejor estabilidad económica, pero hablaremos más que nada a trasfondo de ella, lo que también conlleva un proceso psicológico de adaptaciones, el dolor y también el proceso que lleva la familia que quedó y no cruzó, el proceso que lleva de adaptación de la persona al llegar al destino. Todo esto lo veremos a lo largo de este video. ¿Y por qué no? Empezaremos primeramente desmenuzando todo desde el principio. Sí, hablaremos primeramente sabiendo la diferencia entre migrante e inmigrante. Recordando que la emigración es la salida y la inmigración es la entrada, ya sea de forma interna, de un estado a otro o salida de otro país. Y todas las personas que participan en estos movimientos de flujo migratorios se le conocen como migrantes. Los tipos de migración son sencillos, existen dos, la interna y la externa, que tal y como su nombre lo dice, la interna es dentro del mismo país, ya sea entre algún estado y municipio, y la externa es fuera de ella, fuera del país, en algún otro país radicando, tal y como lo hacen la mayoría de personas en Estados Unidos. Según datos obtenidos del INEGI, las entidades que más recibieron personas fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro, mientras las entidades que más expulsión de personas tuvieron fueron Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco y Guerrero, esto a datos recientes, tal y como muestra la gráfica presente. Pero, ¿ustedes saben cuáles son las ciudades más comunes de emigrar actualmente? Bueno, observando la gráfica que podemos ver a continuación, la mayoría de la población emigra a partir de los 18 a 29 años de edad. Enseguida le siguen los adultos entre 30 y 44 años, mientras que el menor porcentaje es de las personas de 65 años y más. Pero a todo esto, ¿qué los provoca migrar al otro lado? ¿Qué los provoca irse del país? Base a datos actualizados, otra vez, del INEGI, del pasado 2020, informó las principales causas por las que las personas migran, y estas son: reunirse con la familia, que cuenta con un 36.5%, el buscar trabajo, 16.4%, y finalmente tenemos cambio o alguna oferta de trabajo, ya sea porque el trabajo lo amerita y se le necesita que migre a otro país o estado también, que se ocupa el 12.4%. Siendo estas las tres principales factores de este movimiento, aunque claro, también se encuentran otros factores como son la inseguridad y demás que se muestran en la imagen. Ahora bien, sabiendo todo esto, podemos hablar un poco más a profundidad, como los procesos psicológicos asociados con la migración, tales como el duelo, proceso de adaptación, ajuste al ambiente físico, social, información, conocimiento, aprendizaje y entre otras, que al parecer suena un poco difícil de captarlas en el momento, y quizás no cansemos a ver todo en este video. Generalmente las personas que emigran lo realizan por medio de una plataforma de ideales, emocionales y pensamientos que funcionan como elementos ante la pérdida de todo lo que se ha dejado atrás, toda esa vida de conformidades y comúnmente que llevamos todos los días, tan amena. Ya no vamos a tener al mismo vecino que nos gritaba: ¡Ey, saca la naranja, la basura! No, ya se ha ido. Ahora empezaremos una nueva travesía. Ante la pérdida de todo lo que se ha dejado atrás, empiezan esos tipos de emociones ideales. ¿Cuáles son? La esperanza de mejora económica, oportunidades educacionales, nuevas libertades políticas, económicas y sociales. Siendo todas estas pérdidas sean incompletamente
incomplementadas, ambiguas y pospuestas como si tratara de un duelo perpetuo. Pero ahora hablaremos qué pasa con las personas que se han quedado atrás, aquella familia que se quedó esperando a su familiar logre cruzar y darle una mejor oportunidad económica, porque claro, la mayoría de veces es mandar de otro lado hacia el lugar de origen. Bueno, ¿qué pasa con ellas? Los que tienen algún familiar o ser querido que ha migrado experimentan todo este proceso de diferente forma, y cómo es viviendo el sentimiento de esperanza, intranquilidad, tristeza, enojo, miedo, preocupaciones, dolor y nostalgia, e incluso anhelo, entre otras tantas como la perpetuidad del retorno de aquella persona que se fue. Todo esto llevando un proceso un poco más desplazado de tiempo. Cada quien lo toma de diferente manera, es cierto, pero también es importante entender que todos lo viven de una manera tan diferente que quizás tú digas, es que yo no me sentí así, yo sabía que iba a llegar, yo se me pasó más rápido. Es cierto, y es válido, pero no todos lo pasan de la misma manera, y se debe respetar ello. Pero, y hablando de los que se quedaron atrás, no olvidemos a los hijos. La forma de educar a los hijos depende completamente de lo que se ha aprendido de los padres, como la cultura y el contexto histórico. Pues claro, no vas a educar a un hijo como si fuese de Hawái en un contexto de 1980, cuando tú no eres ni de Hawái ni de 1980, tú eres un padre moderno, o una persona moderna, por así decirlo. Tú vas a criar a tu hijo de la misma manera en que estás viviendo el entorno y el contexto cultural que se tiene ahora. Y entonces la duda llega, ¿cómo educar a los hijos? ¿Como estadounidenses? ¿Como mexicanos? Bueno, tenemos 3 puntos para educarlos. Como fueron educados los padres en México, o sea, el país de origen, todas mis costumbres y tradiciones que yo llevo conmigo, que fueron aprendidas en México, en mi lugar de origen, se los inculcaré a mi hijo. O también tenemos como si fueran ciudadanos estadounidenses sin raíces mexicanas, dejando que la cultura alrededor, todo lo social y también todo lo que nos vamos aprendiendo del nuevo país se arraigue en el niño y aprenda totalmente algo nuevo, pero sin saber nada de lo que es el padre, o sea, todos sus orígenes, de dónde viene realmente. O bien como mexicanos, pero aprendiendo también a desenvolverse en la cultura americana, o sea, en ambas formas, tanto como estadounidenses y mexicanos. Pero claro, cualquiera de estos puntos puede presentar ventajas como desventajas, dependiendo del área en que se puede desarrollar el niño. Si bien el migrar debe prepararse con suma antelación y demasiado cuidado, entre los planes hay que pensar en los hijos. Claro, aquellos que tengan y cuenten con hijos, en donde se tenga la educación para poder terminar el estudio en el país que se ha de vivir, la nueva residencia, como es la formación del sistema educativo del país, la documentación y trámites de ingreso. Teniendo todo esto resuelto, ahora podemos hablar de diferentes factores, como es la adaptación del hijo a la nueva vida. Si bien podemos preocuparnos por lo que sería el idioma y el cómo se comunicaría con los demás alumnos y maestros, es algo que no solamente debemos tomar tanta importancia, sino también preocuparnos por lo que debería ser con la disciplina, la forma de relacionarse entre maestro, alumno y compañeros y la nueva escuela, que obviamente será muy diferente al país de origen. El trabajar la adaptación del niño entre sus compañeros es una tarea que debe llevarse para que el pequeño tenga una buena experiencia en su nueva estancia, al que los padres apoyen moralmente y si también es posible económicamente es algo sumamente esencial para ellos. El poder hablar con los niños y también tenerles una confianza y proporcionarles esa confianza de que puedan contarles todo lo que sientan y lo que necesiten es algo que puede ser tanto beneficioso para la escuela y su desenvolvimiento en nueva área, como también para la relación padre-hijo. Algo que también se recomienda hacer es antes de irse o regresar, los papás necesitan platicar con los directores de la nueva escuela o alguna autoridad para pedirles un pase de transferencia de un país a otro, ya sea una boleta de calificaciones con toda la información necesaria
para poder apoyar la educación del hijo y así tratar de evitar que el hijo vuelva a repetir año. Pero, ¿y qué pasa con los padres que aquellos tienen los hijos en el lugar de origen? Hijos que no abandonaron su lugar. La familia donde uno o dos o quizás todos son migrantes se le conoce como familia transnacional, porque pueden estar unidas o relacionadas más allá de las fronteras de un país a otro. Recordando que la familia es sumamente importante y la base de todo. Gracias, Coco. La familia se puede desarrollar con estrategias y llegar a acuerdos para poder enseñar a los integrantes sobre su autocuidado y autoprotección. Además, que pudiera traer consigo el vivir en otro país. El comprometerse con la familia para poder establecer alguna comunicación con los hijos en el país de origen es un factor muy importante para el desarrollo de los hijos. Algunos puntos importantes que se deben fortalecer serían los siguientes: el aprecio y el afecto entre sí, compromiso de la familia, comunicación positiva, tiempo compartido, bienestar espiritual, manejo exitoso del estrés y la crisis, que el resto de la familia ayude a controlar las conductas de los demás integrantes, apoyo y ayuda entre sí. También podemos tratar de establecer horarios para que el hijo pueda hablar con los padres, si bien no serán unos horarios tan fijos. Podemos tratar de hacerlos más habituales, tomando en cuenta la diferencia horaria que tendrán entre ambos países. No sé, podemos hablar quizás de videoconferencias, llamadas, cartas o mensajes que pueden dejar a ciertas horas. También podemos hablar quizás de pequeñas visitas, si es que el padre puede ir a visitar al hijo o el hijo puede llegar a visitarlos. Todo claro dependiendo de las posibilidades que se les tenga y también del cómo sea planteada la situación. Si bien, como hemos estado viendo a lo largo de todo esto, el migrar trae muchos factores detrás, pues también trae la implícita la lucha entre decididos por nosotros o impuesta por las circunstancias o por otras personas. Ya sea que si nuestra idea era llegar en cierto tiempo o estar cierto tiempo en el extranjero, ya sean 2 o 3 años, y de pronto ya no puede ser así, tenemos que adaptarnos y tratar de sobrellevar esto. No dejar que nada más nos consuma el miedo a la soledad o volver a pasar más tiempo fuera de la familia o de aquello que nosotros teníamos como nuestro lugar de confort. Aprenderlo a sobrellevar, no solamente por la ideal de que se nos ha propuesto desde un principio de saber que yo ya tenía la idea de 3, 4 años, también debemos sobrellevarla porque debemos de saber que a veces las cosas no suceden ni pasan como nosotros planeamos. Pues entre los cambios que viven los migrantes está el abandono del hogar. Estos cambios son vividos como pérdidas. Entonces, son duelos en el que se van, pero también lo viven familiares y amigos que dejan. Algunos de estos duelos son que aquellos viven es la familia y seres queridos, lengua, cultura, como son las costumbres, valores y sentido del tiempo, la tierra, estatus social, ya sea el trabajo y la vivienda, el contacto con el grupo de pertenencia y sufriendo los prejuicios que se van a llevar ahora en el nuevo lugar, como son la xenofobia y el racismo. Riesgos de integridad física, ya sean accidentes laborales, domésticos o peligros durante el viaje migratorio. En ocasiones, el migrar se acompaña de niveles de estrés muy intensos que rebasan el límite presentado, así mostrando un nuevo desequilibrio. Sí, es muy importante saber manejar el estrés, pues a través de esta nos desencadena demasiadas enfermedades en el futuro. Bueno, para empezar, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es un sentimiento de una tensión física o emocional, e incluso ambas pueden provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es esa relación del cuerpo hacia un desafío o una demanda. El cómo experimentar las personas los eventos estresantes
depende de múltiples factores, ya sean de la persona, características de su ambiente y circunstancias de sí mismas. Ya sea que pueden ser estrés provocado porque uno ha dejado la tarea a último momento, ya sea porque el estrés no lo puedo soportar, pues me están exigiendo algo que yo no estaba preparado para ello, tal y como lo comentábamos hace minutos. Como puede ser un ejemplo el estar bajo una demanda, el estar bajo presión del nuevo jefe y cosas así. Y también lo mismo que es estar pasando la nueva adaptación en un nuevo país, como la migración. Estas se pueden clasificar en activos y pasivos, en estrategias de afrontamiento funcionales y disfuncionales, así como estrategias agresivas y no adhesivas. En la siguiente clasificación del que se habla, lo tenemos así: directo o revalorativo, donde se trata de aprender algo positivo entre alguna situación para resolver el problema. Emocional negativo, cuando se expresa un sentimiento que no conduce directamente a una resolución de algún problema. El evasivo, cuando se evita, escapa o minimiza el problema y su posible solución. El directo, cuando se hace algo para resolver el problema. Y finalmente tenemos el revalorativo, cuando se da un nuevo sentido positivo al problema, tratando de emprender la situación o mejorar de alguna manera su percepción de esta. Los factores desencadenantes de este estrés se les denomina estresores y pueden producir en el organismo síntomas como síntomas como depresión, ansiedad, ahogo, irritabilidad, insomnio, trastornos musculares, trastornos digestivos, entre otros. Sí, todo esto ocasionado por un simple estrés. Y de toda esta pequeña lista que se acaba de dar, hablaré especialmente sobre la depresión. Pues la depresión se considera un problema de salud primordial en México, representando el 35% de trastornos mentales, siendo estas entre 12 a 20% de la población, generalmente atacando de 18 a 65 años. Se cataloga como depresión siempre y cuando no sea recurrente el síntoma por un largo tiempo de un lapso mínimo de 15 días. Un lapso mínimo, quería decir. Nada más un lapso mínimo. A partir de 15 días después ya se consideraría depresión o índices de depresión más que nada. Algunas de estas pueden ocasionar el estrés puede ser aprendizaje social, ideas irracionales, alejamiento de sí mismo, respuesta ante el estrés, interacciones familiares disfuncionales, pérdida del sentido de la vida, falta de redes de apoyo, hereditarias o fisioquímicas. Algunos principales síntomas que se puede tener por parte de la depresión ocasionada por estrés pueden ser el estado de ánimo, como puede ser la pérdida de interés o placer en ciertas actividades, altibajos, descontentos, pérdida emocional, tristeza. En los comportamientos tenemos la agitación, aislamiento social, irritabilidad o llanto excesivo. También tenemos lo que es el sueño, el despertar temprano, el insomnio o incluso el sueño intranquilo. En todo el cuerpo tenemos la fatiga, el hambre excesiva o poco apetito. La pérdida completamente también puede ser. En cognitivos tenemos la lentitud para realizar ciertas actividades, falta de concentración o pensamientos suicidas. En el caso de el peso también tenemos lo que sería pérdida del peso o completamente aumento excesivo del peso. Y pues les dejaré en la cajita de descripción de más información para que puedan checarla. También sobre el mismo tema. Aquí quiero abrir un paréntesis. Y es que si bien todos estos síntomas son los más representativos de la depresión, recordemos que se considera depresión, otra vez volviendo a repetir, cuando pasan el lapso de 15 días. Y que también es muy importante ir con un profesional de la salud mental para tratar esto. Aquí se cierra el paréntesis. Pues no es bueno diagnosticarse solos y confundir algo como un simple cansancio de cuerpo o desganas a algo muy grave. Todo esto que mencionamos anteriormente, que es desencadenado por el estrés, muchos temas que se pudieron ver o que también nos faltan por ver. Pero bueno, eso sería todo de mi parte y espero que haya sido de su agrado y también tratado de